El cielo de Macedonia tembló aquella noche. Los truenos no eran simples sonidos, eran presagios. El viento arrastraba un murmullo antiguo, y sobre los muros de Pella las antorchas parecían inclinarse ante algo que aún no había nacido. La reina Olimpia gritó bajo la luz de un relámpago, y en ese instante el rayo cayó tan cerca del palacio que los sacerdotes juraron haber visto descender a Zeus mismo. De entre el humo y el trueno nació un niño, Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia. Dicen que la noche se volvió dorada. Dicen que una estrella cruzó el cielo y que las serpientes del templo silbaron al unísono. Dicen que el destino, por un breve segundo, abrió los ojos. Filipo observó al recién nacido envuelto en lino. A su alrededor, los oráculos temblaban y los soldados contenían la respiración. El rey no dijo palabra, solo asintió, comprendiendo que aquel hijo no sería suyo, sino del mundo. Olimpia, la madre, lo tomó entre sus brazos y murmuró una promesa que los dioses escucharon con atención. Crecerás como el rayo, breve, poderoso e imposible de detener. Pasaron los años, y el niño caminaba entre columnas de mármol y espadas relucientes. No conoció el silencio. Su infancia estuvo acompañada por el eco de tambores, las órdenes de los generales y el fragor de los entrenamientos. Mientras otros jugaban a ser héroes, él aprendía a pensar como un rey. Aristóteles, el sabio de sabios, fue su guía. Bajo los cipreses del jardín real, le enseñó que la sabiduría es una forma de conquista más duradera que la guerra. Alejandro escuchaba en silencio, con los ojos llenos de fuego. Preguntaba por el alma, por los astros, por los límites del mundo, y el maestro, con voz serena, le respondió un día: «Quien busque los límites del mundo, hallará los límites de sí mismo». Aquellas palabras se clavaron en su mente como una lanza invisible. Crecía con una inquietud imposible de apaciguar. Cuando los músicos tocaban, él veía ejércitos. Cuando los sabios hablaban, él veía imperios. Y cuando las nubes rugían, sentía que el cielo le respondía. Un día, el destino lo puso a prueba. Trajeron ante él a un caballo negro, inmenso, indomable. Ningún soldado había logrado montarlo. Mordía, coceaba y derribaba a todo el que osara acercarse. Filipo observaba con impaciencia cuando el joven Alejandro, apenas un adolescente, pidió permiso para intentarlo. El rey rió, pero el muchacho no dudó. Se acercó con calma. Miró al animal a los ojos y comprendió su miedo. El caballo no temía al hombre, sino a su propia sombra. Alejandro lo giró hacia el sol y, sin más, montó sobre él. El gigante negro se agitó, relinchó, pero al poco tiempo se rindió. El muchacho lo domó con firmeza, sin violencia. El silencio cayó sobre el campo de entrenamiento, y entonces Filipo, emocionado, gritó ante todos: «Macedonia es demasiado pequeña para ti, hijo mío. Búscate un reino digno de tu alma». Aquel día, el príncipe conquistó algo más grande que un caballo, conquistó su destino. El animal se llamó Bucéfalo, y su sombra cabalgaría junto a él hasta el fin del mundo. Desde entonces, el joven Alejandro soñaba despierto. Leía sobre Aquiles y lloraba por no haber nacido en su época. Anhelaba gloria, pero no la gloria vacía de los reyes, sino aquella que brilla en los cantos eternos. Por las noches subía a las murallas del palacio y miraba las montañas del norte, pensando que más allá debía haber tierras sin nombre. «Si los dioses han hecho el mundo tan vasto», decía, «es porque esperan que alguien lo conquiste». Su madre lo observaba en silencio, temiendo y amando a la vez el fuego que crecía en él. «Eres un rayo disfrazado de hombre», le dijo una noche. «Y los rayos, Alejandro, no envejecen, solo fulguran y desaparecen». El muchacho sonrió, pero no respondió. Sabía que su destino no era permanecer, era brillar con tal fuerza que el tiempo mismo lo recordara.
Así fue como el niño de Pella creció bajo la mirada del trueno, con el alma llena de preguntas y el corazón armado para la eternidad. Aún no sabía que el precio de su grandeza sería su soledad. Aún no sabía que los dioses no conceden dones sin cobrar tributo. El rayo había nacido, y el mundo, aunque todavía no lo sabía, pronto se inclinaría ante su fulgor. El tiempo, ese escultor invisible, había cincelado al joven príncipe en mármol y fuego. Sus ojos, de un brillo casi sobrenatural, ya no miraban con inocencia. Veía el mundo como un tablero y a los hombres como piezas que debía mover con precisión divina. Era el hijo del rayo, pero todavía vivía bajo la sombra de otro trueno. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia. Filipo era un gigante entre hombres. Un rey de hierro, astuto, ambicioso, cuyo nombre infundía respeto y temor a partes iguales. Había unificado a Macedonia, sometido a las ciudades griegas y extendido su poder más allá de las montañas. Pero su mayor obra, sin saberlo, era su hijo, y su mayor error también lo sería. Alejandro lo observaba desde la distancia de un hijo que admira y compite. Amaba su fuerza, odiaba su crueldad. Veía en él un espejo donde su propia gloria futura se reflejaba y se retorcía. Sabía que para reinar algún día debía romper esa sombra, o quedar consumido bajo ella. Las tensiones crecieron con los años. Filipo, rodeado de cortesanos, nuevas esposas y ambiciones, comenzó a despreciar los sueños de su hijo. Llamaba poesía a su estrategia, delirio a su fe en los dioses. Pero Alejandro no respondía con palabras, respondía con silencio. Un silencio tan profundo que el propio Filipo lo temía. En el banquete de bodas de su padre con Eurídice, una mujer mucho más joven que Olimpia, estalló la tormenta. El vino corrió, las palabras se volvieron cuchillos y el insulto cayó como una lanza sobre el aire. Uno de los generales, borracho de arrogancia, gritó: «Por fin el rey tendrá un heredero legítimo, no un hijo de serpiente ni de locura griega». El salón enmudeció. Alejandro se levantó, los ojos llenos de furia divina, y lanzó su copa contra el rostro del hombre. Filipo se alzó también, tambaleante, desenvainó su espada y cayó al suelo antes de dar un paso. El silencio fue absoluto. Y el príncipe, mirándolo desde arriba, pronunció una frase que sería recordada por siglos. «¿Veis al hombre que pretendía cruzar el mundo y no puede cruzar una habitación sin caer?» Esa noche, padre e hijo se separaron para siempre. Olimpia partió hacia Epiro, Alejandro hacia su destino. Pero el universo no tarda en cerrar los ciclos que los hombres abren con furia. Un año después, en un teatro de celebraciones y gritos, Filipo fue asesinado. Una daga anónima lo atravesó cuando caminaba entre multitudes, y el rey de hierro cayó al suelo sin ver al asesino. Algunos dijeron que fue una conspiración, otros un castigo de los dioses, y los más sabios callaron sabiendo que el destino rara vez necesita cómplices. La noticia corrió como fuego por los pasillos del palacio. Alejandro, de apenas 20 años, escuchó las palabras sin temblar. El trueno había callado y el cielo quedaba libre. El joven príncipe fue coronado rey en un amanecer cubierto de niebla. Los sacerdotes lo ungieron con aceite, los soldados lo saludaron con lanzas alzadas, y Grecia entera lo observó con mezcla de esperanza y miedo. En su frente brillaba el oro del poder, en sus ojos la soledad de quien ha perdido toda infancia. Los días siguientes fueron de hierro. Los enemigos del nuevo monarca se alzaron como serpientes, nobles traidores, generales antiguos, ciudades rebeldes. La noticia de la muerte de Filipo encendió la ambición de los hombres, pero Alejandro no esperó. Antes de que la duda se convirtiera en guerra, atacó. Marchó hacia el norte y aplastó la rebelión de los tracios.
cruzó montañas heladas, incendió fortalezas y sus hombres lo siguieron como si siguieran un dios. Cada victoria lo endurecía. Cada enemigo derrotado borraba un poco más la sombra de su padre. Cuando Tebas, la orgullosa ciudad que una vez desafió a Esparta, se rebeló contra su autoridad, Alejandro no dudó. Reunió a su ejército, sitió las murallas y las derribó sin piedad. La ciudad ardió durante 3 días y 3 noches. Cuando el humo se disipó, solo quedó silencio, y el nombre de un joven que ya no era príncipe, sino conquistador. Los griegos, aterrados, se arrodillaron. En Corinto, todas las polis enviaron emisarios para jurarle obediencia. Los filósofos callaron, los reyes se inclinaron, y el aire mismo parecía vibrar con su presencia. En aquel consejo solemne se levantó y dijo con voz grave: «Ya no hay fronteras, solo horizontes». Los hombres creyeron ver en él la reencarnación de Aquiles. Las mujeres lo miraban como si los dioses hubiesen decidido caminar entre los mortales. Y los oráculos murmuraron que el hijo del rayo ya no obedecía al trueno. Él mismo se había convertido en la tormenta, pero incluso en su gloria algo lo atormentaba. El eco de su padre aún resonaba en su mente. A veces, en las noches de campamento, soñaba con él. Soñaba con una voz que le decía: «No conquistarás el mundo, hijo mío, mientras aún busques vencerme». Y Alejandro despertaba con el corazón encendido y el alma temblorosa. Desde entonces juró no detenerse jamás. Juró que su nombre sería pronunciado más allá de los confines del mar. Juró que su sombra cubriría las tierras que su padre jamás alcanzó. Y bajo las estrellas de Macedonia, solo con Bucéfalo a su lado, hizo un pacto con el infinito: «No descansaré hasta que el mundo entero sepa quién soy». El viento sopló sobre su rostro como una respuesta, y el hijo del rayo, con apenas 20 años, selló su destino con una mirada que atravesó la oscuridad. A partir de esa noche, el mundo dejaría de pertenecer a los reyes y pasaría a ser el reflejo de un solo hombre. El amanecer sobre el Helesponto no fue un amanecer cualquiera. El mar, tranquilo como un espejo de bronce, reflejaba el perfil de miles de lanzas apuntando al cielo. Alejandro, ya rey de Macedonia y señor de Grecia, se acercó a la orilla montado sobre Bucéfalo. Su capa ondeaba como una llama púrpura, y sus ojos brillaban con el resplandor de los que no conocen el miedo. Ante él, Asia se extendía como una promesa y una amenaza. No era solo un continente, era un mundo entero por someter. El imperio persa, antiguo, vasto, casi infinito, lo observaba desde la otra orilla sin saber que aquel joven de mirada ardiente venía a cambiar su destino. Alejandro tomó una lanza, la alzó por encima de su cabeza y con gesto solemne la arrojó hacia la costa asiática. El arma se clavó en la tierra con un sonido seco, y entonces el rey dijo, con voz que el viento llevó hacia todos sus hombres: «Asia será conquistada por la lanza de Macedonia». Los soldados estallaron en un grito que no era humano, sino casi cósmico. El rugido de miles de gargantas anunció el comienzo de una de las campañas más grandes que el mundo recordaría. Las naves cruzaron el estrecho, las velas hinchadas por un viento que parecía soplar desde el Olimpo. La primera gran prueba fue el río Gránico. En sus orillas, los persas aguardaban confiados, sus caballos impacientes, sus arqueros listos. El río, profundo y rápido, era un muro líquido entre ambos ejércitos. Los generales macedonios, prudentes, aconsejaron esperar. Pero Alejandro no era un hombre de espera, era un hombre de rayo. Con el casco reluciente y la pluma agitada por el viento, avanzó hacia la corriente. Bucéfalo se adentró en el agua. Las olas golpeaban sus patas, pero el rey seguía adelante.
Detrás de él, la caballería de élite lo siguió sin dudar. Las lanzas se inclinaron, los gritos se mezclaron con el estruendo del agua. El choque fue brutal, pero breve. Los persas no esperaban que el joven rey los enfrentara de frente, atravesando el río como si fuera un simple charco. La falange macedonia, compacta, rígida, avanzó como una muralla animada. Cuando terminó el combate, las orillas del Gránico ya no eran persas. El primer rugido del imperio de Alejandro había resonado, pero aquello fue solo el preludio. Más al interior, en Isos, el propio Darío III, rey de reyes, reunió un ejército innumerable. Las llanuras se cubrieron de tiendas y estandartes, y el sol se reflejaba en miles de escudos, como en un mar de fuego. Los persas confiaban en su número, los macedonios en su rey. La noche previa a la batalla fue silenciosa. Alejandro recorrió las filas de sus hombres, deteniéndose a mirar a los rostros cansados pero firmes. No prometió riquezas ni botines, prometió algo más alto. Cuando termine este día, dijo, el mundo sabrá que estuvimos aquí. Al amanecer, las trompetas rompieron el silencio. La falange avanzó, una selva de zarizas que parecía interminable. La caballería acompañó el movimiento como un rayo paralelo. En el centro del caos, Alejandro se lanzó hacia el flanco donde estaba la guardia personal de Darío. Su impulso no fue solo militar, fue simbólico. No atacaba un ejército, atacaba un imperio entero en la figura de un solo hombre. Darío, viendo el empuje del joven macedonio, sintió por primera vez el sabor del pánico. El trono dorado desde el que contemplaba la batalla dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en una jaula. El rey persa huyó. Su ejército, al ver su retirada, se quebró como una ola que choca contra la roca y se dispersa en espuma. Isos fue más que una victoria. Fue el anuncio de que el antiguo orden del mundo estaba siendo derrumbado por un recién llegado. Sin embargo, el destino guardaba aún un escenario más grandioso, Gaugamela. Allí, en una vasta llanura al este, Darío reunió una vez más sus fuerzas. Esta vez no era un ejército, era un océano de soldados, carros de guerra con cuchillas en las ruedas, elefantes, infantería, caballería, arqueros. Todo lo que el poder persa podía convocar se reunió bajo un mismo estandarte. Era como si Oriente entero se hubiera levantado para frenar a un solo hombre. La noche anterior a la batalla, los oficiales macedonios apenas dormirían. Alejandro, en cambio, descansó profundamente. Cuando lo despertaron al alba, sonrió. «¿Cómo puedes dormir así?», le preguntaron. «Porque el mundo es mío», respondió, «y mañana solo iré a recogerlo». El sol se alzó sobre la llanura de Gaugamela y reveló una visión digna de leyendas. Los persas parecían no tener fin. Sus líneas se extendían más allá del horizonte. Los macedonios eran pocos en comparación, pero formaban un cuerpo compacto, disciplinado, entrenado para seguir a su rey hasta el mismo abismo. El choque fue como el encuentro de dos mundos. Los carros persas se lanzaron hacia la falange, pero ésta se abrió como una puerta de acero y los dejó pasar, para luego cerrarse tras ellos y destruirlos. La polvareda cubrió el campo como una nube. De entre ese velo terroso surgió la figura de Alejandro, avanzando con su caballería de élite hacia el corazón del enemigo. Su objetivo, una vez más, era Darío. No buscaba desgastar, buscaba decapitar. Los cronistas dirían después que en ese instante el propio tiempo contuvo su aliento. Bucéfalo embistió, las lanzas apuntaron, y la guardia de Darío comenzó a caer. El rey de reyes, viendo repetir la pesadilla de Isos, volvió a huir. Su carro dejó surcos desesperados en la tierra. Era la segunda vez que el león persa retrocedía ante el joven macedonio.
La batalla estaba decidida. Gaugamela no fue simplemente una derrota militar para Persia, fue el fin de su hegemonía. Desde ese día, el mundo dejó de ser el imperio de los persas y comenzó a convertirse en el mundo de Alejandro. Poco después, el conquistador entró en Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes y las torres que rozaban el cielo. Las puertas se abrieron sin resistencia. Las calles se llenaron de flores y plegarias. Los sacerdotes lo recibieron como a un liberador, los sabios como a un rey inevitable. Alejandro caminó por aquellos pasillos antiguos, sintiendo el peso de los milenios sobre sus pasos. Más tarde, avanzaría hasta Persépolis, el corazón palaciego del imperio persa. Allí, rodeado de columnas inmensas y relieves que narraban siglos de gloria oriental, el hijo del rayo contempló el trono de Darío. Lo había arrebatado no solo por fuerza, sino por voluntad. El mundo antiguo, tallado en piedra y fuego, se inclinaba ante él. Hay quienes dicen que una noche encendió con sus propias manos el fuego que consumiría los palacios persas. Otros aseguran que fue víctima del vino y de la lisonja de quienes lo rodeaban. Sea como fuere, las llamas se alzaron sobre Persépolis como un segundo sol nocturno. Las sombras bailaron sobre los muros, las estatuas parecieron llorar. Y en medio del resplandor, el joven rey contempló cómo el pasado ardía para dejar espacio a un futuro que solo él imaginaba. El rugido del imperio se escuchó desde el Mediterráneo hasta las montañas del este. Los nombres de Granico, Isos y Gaugamela se grabaron en la memoria de los hombres como escalones de una misma ascensión, la de un mortal que se atrevió a desafiar el orden del mundo. Pero en lo más profundo de su alma, Alejandro empezaba a sentir algo nuevo. Había vencido a los reyes, había quebrado imperios, había entrado en ciudades que los poetas describían como eternas, y sin embargo, en las noches silenciosas de Babilonia, cuando el viento acariciaba las columnas y las antorchas menguaban, una pregunta se alzaba en su mente como una sombra. Si ya he conquistado el mundo que conocía, ¿qué queda ahora para un hombre como yo? La respuesta, todavía lejana, lo esperaba más allá de los desiertos, junto a otros dioses y otros oráculos. El rugido del imperio no había terminado, apenas había comenzado. El polvo del desierto se alzaba como incienso cuando el ejército macedonio llegó a las arenas de Egipto. El sol, enorme y dorado, parecía inclinarse ante aquel hombre que había derrotado al imperio más vasto de la tierra. Los pueblos se rindieron sin batalla, las ciudades abrieron sus puertas, y los sacerdotes, que conocían el lenguaje de los siglos, vieron en él algo que no se veía desde hacía 1000 años, un rey que venía del norte, pero con el brillo del sur. Alejandro entró en Menfis con el porte de un dios que camina entre hombres. No lo acompañaban ejércitos, sino procesiones. No lo recibían enemigos, sino coros. La multitud se postró, y los sacerdotes del templo de Amón lo llamaron Hijo del Sol. En el silencio sagrado del santuario, entre columnas cubiertas de jeroglíficos, el oráculo pronunció las palabras que sellaron su destino. Eres hijo de Amón-Ra, Señor del cielo y de la tierra. Tu reino no tendrá límites, tu nombre será recordado cuando los demás sean polvo. Alejandro inclinó la cabeza, pero su mirada se elevó al firmamento. En ese instante creyó haber ascendido más allá de la humanidad. No era ya un hombre conquistando el mundo, era un Dios que reclamaba su creación. Los cronistas dirían después que su ambición cambió ese día. Ya no buscaba territorios, sino eternidad. Ordenó fundar una ciudad junto al delta del Nilo, donde el mar y el desierto se tocaban. Alejandría, la ciudad de la luz. Una urbe que llevaría su nombre y su espíritu, un puerto entre Oriente y Occidente, un faro para los siglos.
Cada piedra colocada allí era un intento de vencer al tiempo. Desde las murallas del futuro puerto, contemplaba el horizonte con una paz que nunca había sentido en la guerra. Los barcos danzaban sobre el agua y el aire olía a sal y a promesa. Por un momento, el conquistador pareció descansar. Pero los dioses no conceden descanso a quienes se creen sus iguales. El fuego de la divinidad comenzó a arder en su interior. Un fuego que ilumina y devora. Empezó a vestir con túnicas doradas, a ser saludado como un ser celestial. Mandó a que lo llamaran hijo de Zeus Amón. Y cuando alguien dudaba de su naturaleza divina, lo miraba con los ojos de quien sabe que no existe contradicción en su fe. Entre sus generales se sembró el murmullo. El hombre que había sido su compañero ahora parecía hablar con las estrellas. Algunos lo seguían con devoción ciega, otros con temor silencioso. Solo uno se atrevía aún a hablarle sin temblar: Hefestión, su amigo, su hermano en alma y en armas. Juntos recorrían los templos egipcios. Hefestión lo observaba en silencio, sabiendo que el peso de los dioses no se puede llevar sin quebrarse, pero no decía nada. Solo caminaba junto a él como la última sombra humana del rey que ya no se pertenecía a sí mismo. Una tarde, en el templo de Luxor, mientras el sol se ocultaba tras los pilares colosales, Alejandro habló. ¿No lo ves, Hefestión? Todo esto, el mar, el cielo, los hombres, los reinos, todo parece estar esperando algo. Y ese algo soy yo. Hefestión lo miró, y en su silencio hubo amor, admiración y un miedo profundo. Los años siguientes fueron un torbellino de construcciones, alianzas y visiones. Alejandro adoptó costumbres persas, mezcló los ritos de Oriente y Occidente, ordenó que sus hombres se casaran con mujeres asiáticas. Quería unir al mundo en un solo pueblo, bajo una sola corona. Ya no hay griegos ni persas, decía, solo hombres que caminan bajo el mismo sol. Su sueño era vasto, puro, imposible, y sin embargo, la semilla de su caída estaba escondida en ese ideal. Porque el mundo no soporta que un hombre sea tan grande, y los dioses, celosos, no toleran ser imitados por un mortal. En Susa celebró bodas colectivas. Miles de soldados se unieron a mujeres persas. Él mismo se casó con Roxana, princesa de Bactria, de ojos oscuros y espíritu indomable. La amó como quien ama un presagio. En ella veía el símbolo de su sueño, la unión de todos los pueblos bajo su nombre. Pero mientras su imperio crecía, su círculo se desmoronaba. Los viejos generales murmuraban que su rey ya no era macedonio. Las sombras de la sospecha se alzaban en cada banquete, y los sacrificios a los dioses se mezclaban con el vino y con el delirio. Fue entonces cuando la tragedia se acercó con pies silenciosos. Hefestión cayó enfermo. Ni médicos, ni plegarias, ni oráculos pudieron salvarlo. El hermano del alma de Alejandro murió en su tienda bajo el sol del oriente. Dicen que el rey no habló durante 3 días. Dicen que se arrancó la ropa, que arrojó ceniza sobre su cabeza, que mandó crucificar a los médicos. Dicen que el mundo entero enmudeció. Y en los templos de Egipto, los sacerdotes afirmaron que un dios había perdido la mitad de su corazón. Desde ese día, Alejandro ya no caminó como un hombre, caminaba como un espectro. En sus ojos ardía algo más que ambición, ardía la nostalgia de lo imposible. Había probado la gloria. Había sido llamado divino, había visto morir al único que podía entenderlo. Y comprendió, demasiado tarde, que ni siquiera los dioses pueden escapar de la soledad. El fuego que lo había elevado empezaba ahora a consumirlo. El mundo lo adoraba, pero él ya no adoraba nada. Su mirada se volvió hacia el oriente, hacia las tierras aún no conquistadas. Quizás allí, pensó, el infinito tendría un rostro.
Y así, con el corazón roto y la voluntad intacta, Alejandro marchó hacia el fin del mundo conocido. El viento del este traía consigo olores que ningún macedonio había sentido jamás: la humedad de selvas infinitas, el aroma de flores desconocidas y el rumor lejano de truenos que no venían del cielo, sino de criaturas vivas. Era el año en que Alejandro decidió ir más allá de lo que existía en los mapas. Había vencido a Persia, dominado Egipto, fundado ciudades, unido imperios, pero su alma, insaciable, no encontraba reposo. Miraba el horizonte como un dios cansado de su creación. Más allá del Indo, decía, comienza el fin del mundo, y en el fin del mundo quiero poner mi nombre. Sus hombres lo escuchaban en silencio. Llevaban años marchando, atravesando desiertos, cordilleras y mares de arena. Muchos habían dejado atrás su juventud, sus familias, sus lenguas. Eran guerreros convertidos en sombras, pero seguían a su rey porque sabían que no se podía negar a quien parecía guiado por los dioses. La marcha fue un tormento. El sol ardía con un fuego extraño. Los insectos zumbaban como espadas. La lluvia caía sin aviso ni medida. Los soldados se enfermaban, los caballos caían, y el barro devoraba las ruedas de los carros. Pero Alejandro no se detenía. Iba al frente, con la mirada fija en la línea azul del horizonte, como si allí lo esperara su destino final. En el valle del Indo, los pueblos se rindieron ante su presencia. El conquistador no traía odio ni venganza, traía asombro y deseo de eternidad. Los sabios indios lo recibieron con respeto, hablándole de mundos interiores, de dioses que moran en el alma, no en el cielo. Alejandro los escuchó con atención. Por primera vez comenzó a preguntarse si conquistar era realmente lo mismo que comprender. Pero su destino no le concedía tiempo para filosofar. El rumor de un rey poderoso, Poros, señor de elefantes y selvas, llegó a sus oídos. Alejandro sonrió. Aún había alguien digno de ser enfrentado. La batalla del Hidaspes fue un rugido entre la lluvia y el barro. El río crecido se oponía al paso del ejército macedonio, pero el conquistador lo cruzó en la noche, bajo una tormenta que habría hecho retroceder a cualquier otro hombre. Sus soldados, agotados, siguieron su ejemplo. Bucéfalo avanzaba entre la corriente con las patas hundidas hasta el pecho. Los relámpagos revelaban el brillo de los escudos y las aguas rugían como bestias vivas. Al amanecer, el enemigo los esperaba. Filas interminables de elefantes de guerra, gigantes cubiertos de armaduras con colmillos de bronce y ojos encendidos. Sus trompetas resonaban como un trueno que venía de la tierra misma. Los caballos macedonios retrocedieron, aterrados, pero Alejandro se lanzó al frente. El choque fue apocalíptico. Las lanzas se quebraban contra la piel de los monstruos. Los elefantes levantaban a los hombres con sus trompas y los lanzaban al aire. Los gritos se mezclaban con la lluvia y el estruendo de los tambores. En medio del caos, Alejandro buscaba a Poros, el rey rival. Cuando finalmente lo halló, ambos se enfrentaron en un duelo que los siglos recordarían. Poros, montado en un elefante colosal, parecía una montaña viviente. Alejandro, sobre Bucéfalo, era un relámpago que atacaba desde abajo. Las lanzas chocaron, los hombres cayeron, y la tierra tembló bajo el peso de los gigantes. Al final, el rey indio fue herido, pero no humillado. Alejandro, al contemplar su valor, detuvo la batalla. «¿Cómo deseas que te trate?», le preguntó. «Como a un rey», respondió Poros, ensangrentado pero erguido. Y Alejandro, sonriendo, replicó: «Eso haré, porque solo un rey reconoce a otro». Esa fue su última gran victoria, y también el principio de su derrota interior. Las lluvias no cesaban. Los soldados, exhaustos, comenzaron a murmurar.
Querían volver. Habían cruzado montañas, desiertos y ríos imposibles. Habían vencido a imperios, pero ya no tenían fuerzas para vencer al cansancio. En el campamento, las hogueras eran silenciosas. Nadie cantaba, nadie soñaba. Una noche, los capitanes se arrodillaron ante él y hablaron con voz quebrada. «Rey, tus hombres no pueden más. Han dado todo lo que un hombre puede dar. Déjalos volver a casa». Alejandro los miró. Sus ojos ardían con fuego divino, pero también con una tristeza que no se veía desde hacía años. El silencio se prolongó como un duelo, y finalmente dijo: «Si ya no queréis seguirme, volved. Yo marcharé solo, los dioses me acompañarán». Pero ni siquiera él pudo resistir la voz del destino. Al día siguiente, el ejército entero lloró al ver que su rey, aquel que nunca retrocedía, ordenaba el regreso. El fin del mundo había sido alcanzado, pero no conquistado. En el camino de vuelta, el desierto de Gedrosia fue su castigo. El sol devoraba la carne, las dunas se alzaban como mares ardientes, los hombres morían de sed, y los camellos quedaban sepultados bajo la arena. Alejandro, sin embargo, se negó a beber una gota más que sus soldados. Cuando le ofrecieron un casco lleno de agua, la derramó sobre la tierra ante sus ojos. «¿Cómo podría beber yo?», dijo, «si mis hombres mueren de sed». Y aquel gesto, más que todas sus batallas, selló su inmortalidad. Cuando por fin llegaron a Babilonia, el ejército ya no era un ejército, era una procesión de sombras. Habían visto el fin del mundo, y en él el fin de sí mismos. Alejandro había alcanzado todo lo que un hombre podía soñar, y sin embargo ya no sabía quién era. Su mirada, antes encendida por la ambición, estaba ahora perdida en un punto invisible del cielo. Quizás, en el fondo, comprendía que el mayor de los reinos es el que jamás se conquista, el reino del alma. El conquistador del mundo había llegado al borde de la existencia, y el abismo lo esperaba, silencioso, paciente, inevitable. Babilonia lo recibió con tambores, flores y humo de incienso. Era la joya de la tierra, el corazón palpitante del antiguo mundo, y sus murallas parecían contener todos los secretos del tiempo. Las columnas se alzaban como lanzas hacia el cielo, los jardines colgaban sobre el aire, y el Éufrates corría bajo sus puentes como una serpiente de oro líquido. Allí entró Alejandro, vencedor de reyes y fundador de imperios, con la frente coronada de gloria y la sombra de la muerte detrás. Los años de conquista habían hecho de él una leyenda viva, pero los dioses que conceden la grandeza solo para cobrarla con dolor ya habían escrito la última página de su historia. El rey celebró banquetes interminables. El vino corría como ríos, los músicos tocaban sin cesar, y los generales se miraban entre sí con una mezcla de adoración y miedo. Alejandro reía, pero en su risa se oía el eco del cansancio. Su mirada, antes de fuego, se había vuelto lejana, como si ya no mirara el mundo, sino algo más allá de él. Una noche, durante un festín dedicado a Hefestión, su hermano del alma ya muerto, el conquistador levantó una copa ante sus hombres. «Bebamos», dijo, «por los que cruzaron el mundo conmigo, por los que siguen vivos y por los que duermen bajo la arena». El salón estalló en vítores, pero cuando el rey bebió, un escalofrío recorrió su cuerpo. Su respiración se volvió pesada. El sudor brotó en su frente. Las antorchas parecieron apagarse. Al amanecer, la fiebre lo dominaba. Los médicos acudieron con hierbas, ungüentos y plegarias, pero nada detenía el fuego invisible que ardía en su interior. Algunos dijeron veneno, otros castigo divino. Pero los sabios callaron, sabiendo que ningún hombre puede sostener tanto cielo sobre sus hombros sin quebrarse. Durante días, el palacio de Babilonia se sumió en un silencio de piedra. El rumor se extendió. El rey estaba muriendo, y sin embargo,
Cada vez que abría los ojos, pedía que trajeran a sus generales, a sus soldados, a su caballo bucéfalo, ya muerto. Como si el alma se resistiera a abandonar el cuerpo, mandó que el ejército desfilara ante su lecho. Uno a uno, los hombres que habían cruzado montañas y mares pasaron frente a él. Algunos lloraban, otros solo inclinaban la cabeza. Nadie se atrevía a hablar. Solo el sonido de las sandalias sobre el mármol llenaba el aire. Alejandro, envuelto en mantos blancos, los miraba con una calma sobrenatural. Ya no había ira, ni orgullo, ni ambición en su rostro. Solo una serenidad que solo poseen los dioses cuando han terminado su obra. Un día, uno de sus capitanes se inclinó y preguntó con voz temblorosa: «Señor, ¿a quién dejarás tu imperio?». El rey movió los labios, apenas un susurro: «Al más digno». Nadie supo a quién se refería, quizás a ninguno, quizás al tiempo mismo. Esa noche, el aire de Babilonia se volvió pesado, inmóvil. Los pájaros dejaron de cantar y el río parecía fluir en silencio. El cuerpo del conquistador, ya frío, yacía bajo la luz de una lámpara. El ejército entero, enmudecido, esperaba un milagro. Y entonces, en el instante más quieto, el rayo expiró. No hubo trueno, no hubo viento, solo un suspiro que pareció sacudir los cimientos del mundo. El hijo de Filipo, el alumno de Aristóteles, el conquistador de Asia, el rey de reyes, el joven que quiso conquistar el cielo, cerró los ojos. Dicen que en ese momento las antorchas se inclinaron hacia él, como si el fuego lo reconociera como uno de los suyos. Dicen que los templos de Egipto encendieron llamas en su honor y que las estrellas titilaron más intensamente esa noche. Dicen que los dioses guardaron silencio. Su cuerpo fue embalsamado en oro y perfumes. Durante días, Babilonia se llenó de lamentos. Las calles se cubrieron de flores y los soldados, esos hombres endurecidos por la guerra, lloraron como niños. El mundo entero parecía haber quedado sin sol, pero la historia no terminó allí. Porque aunque el cuerpo de Alejandro fue llevado en procesión hacia el oeste, su espíritu siguió caminando hacia el oriente, más allá de los desiertos, más allá del Indo, más allá del horizonte donde el cielo se funde con la tierra. Algunos dijeron que ascendió a las estrellas, otros que se convirtió en viento. Y hay quienes aún juran que, cuando el trueno retumba sobre las montañas, es la voz del joven rey que sigue buscando nuevos mundos que conquistar. Así terminó el hombre que quiso ser Dios, el que cruzó los límites de la tierra, del tiempo y de sí mismo. El que encendió su vida como una antorcha, sabiendo que cuanto más brillante es la llama, más breve es su resplandor. Y cuando la historia se apaga en los labios de los hombres, su nombre aún resuena en el eco de la eternidad: Alejandro. Si el video te gustó, por favor suscríbete, deja tu like y comparte. Hasta la próxima.